Amigos y hermanos que nos siguen en las redes sociales, en nuestra página de Pastor Ricky Rosado. Bueno, de Ricky Rosado es esta. Después lo ponemos en la de Pastor Ricky Rosado, en la de la iglesia Fe y Gracia. Pueden entrar ahí para que vean más información de lo que hacemos. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy estamos ya en el capítulo 18. Y hoy vamos a ver ya el arresto y el juicio de Jesús. Básicamente, hoy nos quedamos en el arresto y parte del comienzo del juicio, o la antesala al juicio, ¿verdad? Comienza primero como el juicio religioso, la primera parte. La segunda parte del juicio religioso lo vemos el miércoles que viene, y ya el juicio a nivel, en propiedad podemos usar, o en sustancia. Por lo tanto, ese capítulo 18 de Juan comienza así: habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 16 y habíamos visto en el capítulo 17 que él dijo la hora ha llegado? Pues esta es la hora que él estaba anunciando que ha llegado. Recuerden que todos los acontecimientos están uno detrás del otro. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió al otro lado del torrente de Cedrón. Vamos a hablar un poquito de ese verso 1. A través del torrente había un huerto, que ya lo dice también ahí en el final del verso 1, en el cual entró con sus discípulos. La preposición en indica que era un área cerrada, o sea, que era como un área que Jesús tenía exclusiva para ir con sus discípulos. La mención del huerto es importante, y vamos a decir por qué ya mismo. Y escuche bien esto porque es importante. Jesús fue arrestado en un huerto, que es lo que vamos a ver ya mismo. También fue el lugar de su resurrección. Jesús resucitó en ese huerto, porque en ese huerto también estaba la tumba. Oiga bien, la pasión y la resurrección que efectuaron la salvación del mundo contrastaron con la caída en el huerto del Edén. De hecho, en ese huerto fue la oración de Getsemaní y fue el arresto. Y en el relato de Juan no se menciona el nombre Getsemaní. Ahora, los que hemos tenido la oportunidad o la experiencia de ir a Israel, especialmente en Jerusalén, uno de los lugares que nos llevan y que me impactó a mí, se me marcó, fue ese monte, que ahí está el huerto. De hecho, allí tomamos la Santa Cena. Y es un lugar, un remanso de paz. Ahora mismo, en aquel tiempo que nosotros fuimos, lo administraba un grupo protestante, creo que era. Porque si usted va a Israel se va a dar cuenta que las partes turísticas, unas las administran católicos, otros las administran turismo, otros son iglesias protestantes o evangélicas. Y Israel ha podido desarrollar esa combinación de negocios, que hay lugares que son árabes y eso ¿cómo podríamos decir? Cultural. Gracias, esa es la correcta palabra. Y multirreligioso. Allí coinciden judíos, cristianos, católicos, ortodoxos, judíos, bueno, de una mezcla, y han llegado a acuerdos sobre todo eso, y árabes, porque la mezquita es de árabes y nosotros fuimos allí. Pero en ese lugar es un lugar, un remanso de paz. Entonces los guías y los pastores pues hablan de las diferentes experiencias bíblicas, y en el huerto se ve también el lugar donde está más adelante la tumba. Es un lugar bastante amplio, y se ven los árboles, están allí, una cosa bien bonita, lo han conservado. Y de aquel lugar, que hay una altura, tú ves el monte de la calavera, impresionante. Y tú sabes que es la calavera porque se ve un rostro como de una calavera, por eso se llamaba así. Entonces tú ves el lugar de la crucifixión frente, y lo que lo divide es el arroyo de Cedrón, como dice la Escritura. O sea que esa experiencia nosotros la relato porque la vivimos, y los que van allí la van a tener. Y si no, pues como ahora el mundo de viajar es más fácil que nunca antes, pues usted entre
y viaje a Jerusalén y vea eso en videos y hasta en gente narrándoselo. O sea que hoy está eso tan fácil que uno puede ver esta historia que yo estoy hablando aquí y confirmarla. Por lo tanto, Jesús fue a ese lugar estratégico, era un lugar que él acostumbraba a estar en momentos íntimos con los discípulos cuando estaba en Jerusalén, y allí ocurrieron todas estas experiencias. Por eso cuando yo siga leyendo ahora te vas a dar cuenta por qué pasa lo que sigue ahora. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque había estado con Jesús allí. Había estado con el Señor en ese lugar, ¿verdad? Lo conocía, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Por lo tanto, Judas, que estaba en el acto de entregarlo, conocía el lugar, y era porque en muchas ocasiones habían estado en ese sitio, ¿verdad? El grupo que llegó para arrestar a Jesús estaba constituido por 3 elementos. Judas lo estaba guiando, Judas sabía que era el lugar secreto donde Jesús había estado hablando con él y habían estado en el aposento y todos esos lugares, ¿verdad? También los principales sacerdotes y de los fariseos, que eran los 2 partidos principales que componían el Sanedrín, como para nosotros decir la legislatura hoy en día, ¿verdad? Pues eran compuestos por los sacerdotes y los fariseos. Y una compañía de soldados, lo que sugiere que Judas fue el que los buscó y los guió hasta allí. Estos soldados también se conocen como alguaciles. Si usted lo sigue leyendo ahí, ¿verdad? Dice soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, y fue allí con linternas y antorchas y con armas. Estos alguaciles eran la guardia del sumo sacerdote. Era la guardia del templo. Como si usted va ahora, ¿sabe que en Roma usted va y hay una guardia del Vaticano? Esa es la guardia. Pues también esta gente tenían su guardia y fueron allí junto con soldados que Roma puso a la disposición de ellos. Y se cree que eran bastantes personas que fueron. O sea, y fueron sacerdotes. O sea, estaba todo un montaje, todo un operativo. Era una redada lo que estaban haciendo para arrestar a Jesús, ¿verdad? Y entonces los alguaciles eran miembros de la policía del templo bajo las órdenes del Sanedrín. Acudiendo a tomar, fueron con antorchas, fueron con una especie de linternas, ¿verdad? Para alumbrarse en la oscuridad de la noche. También se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, sabiendo lo que pasaba, Jesús les dice, ¿verdad? Verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y usaron específicamente el nombre de Jesús Nazareno porque ese era el nombre más conocido a Jesús de Nazaret. En aquel entonces Nazaret era el sitio, pero Nazareno era el lugar, ¿verdad? Como se les reconocían. Y Jesús rápidamente dijo, yo soy, con autoridad. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Sabes? Judas era parte de la comitiva, ¿verdad? Y cuando les dijo, yo soy, cuando Jesús habló con autoridad y dijo esa palabra, yo soy. ¿Se acuerda al yo soy el que soy en el Antiguo Testamento? Cuando estaban tratando le preguntaban a Moisés, ¿quién te envió aquí? Y él decía, dile que te envió el yo soy el que soy. Pues Jesús dijo, yo soy, perdón, con esa autoridad. Y entonces cuando Jesús estableció esa palabra, dijo, yo soy, están indicando que ellos fueron derribados. Ahora, lindo es ver soldados con toda la armadura, con alguaciles, algunos a lo mejor de rodillas, otros cayendo de espalda, otros cayendo de lado, otros cayendo al suelo, y todos retrocedieron. ¿Quién los empujó? ¿Quién los derribó? El yo soy.
lo que indicaba era que si Jesús quería, nadie lo podía tomar. Una demostración más del poder de Dios en él. Y una demostración más para aquella gente. Por eso desde ese momento, esa gente se turbaron, esa gente quedaron impactados. Esa gente tiene que haber quedado, nunca hemos ido a arrestar a nadie. Y ha pasado algo como esto. Y entonces, volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Y mire qué poderoso esa expresión, ¿verdad?, del Señor cuando dijo, dejad ir a esto, porque está reconociendo la oración intercesora cuando Jesús dijo, de los que me diste, no perdí ninguno. Porque ahí lo sigue diciendo, os he dicho yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y no solamente por la oración intercesora, sino porque, haciendo referencia a escritos bíblicos, ¿verdad? Entonces, Simón Pedro, que tenía una ¿qué? Dos discípulos andaban con espadas. O sea, que andaban armados. Pedro nunca soltó su espada. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el hombre se llamaba Malco, no Marco, Malco. Tú sabes que en otro de los evangelios sinópticos dice que el hombre se agachó. Cuando Pedro sacó la espada y tiró, el hombre se logró agachar, esquivarlo. Que si no se agacha, Pedro le tiró a tumbar, no a la oreja, no era tan atinado, no era un tipo que tenía un tino tan brutal. Pedro le tiró a tumbarle la cabeza. O sea, Pedro iba a la guerra ese día. Pedro iba a dar todo por el Señor. Pedro le dijo, yo no te... Acuérdate que Pedro viene a decirle, yo no te negaré, yo voy a estar contigo hasta las últimas. Se le salió lo de Simón Pedro. Ahí lo dice Simón Pedro. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y aquí hay que hacer unos paréntesis. En los evangelios sinópticos dice que Jesús tomó al hombre, cogió su oreja y se la puso y se la pegó. Es un milagro extraordinario. Porque ese hombre se podía desangrar. Ese hombre en aquellos entonces, como estaba la ciencia, habían tenido que correr con él y tratar de detener el sangrado y detener una infección. Claro, sabían usar métodos en aquel entonces ya de posiblemente de usar plantas, detener el sangrado, a lo mejor de coser, ¿verdad? Pero no de pegar una oreja. La ciencia no estaba a ese nivel. Jesús hizo eso en nada. Perfecto. Puso la oreja, se detuvo el sangrado. Todo un milagro creativo. Aquella gente tiene que estar. Yo si me los encontrara ahora todavía. No, es toda otra cosa. Arrestar a este hombre. Nosotros que venimos medio preocupados, porque ¿por qué vamos a arrestarlo? ¿Bajo qué cargos? Segundo, caemos al suelo temblando. Tercero, su palabra es impresionante, el yo soy. Él está tranquilo y ahora también nos sana a Malco. Por lo tanto, Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, que la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Otro paréntesis que está en los sinópticos. Jesús le dijo a Pedro, el que a espada mata, a espada muere. En otras palabras, nuestra guerra no es una guerra en términos físicos, Pedro. Esto son guerras espirituales. Y hay cosas que hay que hacerlas en términos físicos.
pero no es lo más, es lo necesario. Entonces hay que saber que son guerras espirituales. Entonces Pedro le dio una enseñanza, Jesús le dio una enseñanza a Pedro. Pedro, aprende a operar más en el espíritu. Aprende a usar las almas espirituales. Y recuerda que cuando operas en este nivel carnal, pues carnalmente te va a venir para atrás la reacción. Y entonces, lo otro que Jesús enseñó aquí, que es muy importante significar, ¿verdad?, es el punto que Jesús le dijo: Pedro, la espada no es la respuesta, por lo tanto la copa que el Padre me ha dado la he de beber. La actitud de Jesús fue de aceptación completa. O sea, llegó la hora, yo voy a pasar todo este proceso, porque esta es la copa que a mí me toca beber. Y lo aceptó. Si Jesús no lo aceptaba, créeme que se paraba todo el proceso. Porque Jesús iba a estar allí, la gente, lo próximo que iba a pasar es que todo la tierra se los iba a tragar. Autoridad y poder tenía. Y él lo conocía, pero él decidió humillarse y humillarse hasta la muerte de cruz. Porque sabía que lo que venía era muerte de cruz. Con todo lo que implica eso, ¿verdad? Y lo seguiremos en los estudios que demos próximamente hablando sobre el tema. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más. Ya el arresto se da y vamos a ver el proceso del arresto y en la primera visita de Jesús ante un sumo sacerdote. Ahora como que comienza la antesala al juicio formal de Roma con el juicio religioso. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. O sea, el tribuno es como si hubieran enviado una especie de fiscal. O sea, esta gente hicieron todo un proceso tratando de que fuera lo más legal posible dentro de la injusticia que estaban cometiendo y de la poca cargos oficiales que se pudieran sostener en alguna manera. Estaban fabricando su caso, pero estaban fabricando lo más cercano a las leyes de ellos. Por lo tanto, llevaron un tribuno, un fiscal, llevaron un juzgador, en cierta manera. Estaban levantando toda la data para que el arresto fuera lo más legal posible, que se legitimizara el arresto. Entonces, ahí vemos todos los alguaciles, los soldados, los religiosos, el tribuno. Entonces prendieron a Jesús y le ataron. Muy probable que lo hayan atado de manos, ¿verdad? Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás era un sumo sacerdote, ya mismito hablaré más de él, y vemos ahora que su yerno, en sucesión, había sido el sacerdote más reciente, hacía poco tiempo, y estaba ejerciendo el sumo sacerdocio. Por lo tanto, solamente Juan hace mención de su aparición ante Anás. O sea, los demás evangelios no presentan esta escena que vamos a ver aquí. No hay una figura en la historia contemporánea de los judíos mejor conocida que la de Anás. Nadie juzgó con más éxito, pero nadie fue más execrable que el último sumo sacerdote. Este era me quiero refinar mis palabras, un bandido. Este hombre fue afortunado en que, aunque fue sumo sacerdote solo del año 6 al 15 después de Cristo, habiendo sido dispuesto por Valerio Gratus, que era el emperador, ¿verdad? Fue sucedido por sus 5 hijos. O sea que los 5 hijos de él ocuparon los cargos. Era algo familiar, lo controlaba la familia. Y su yerno Caifás, José, claro, no del todo está mal visto que la familia lo ocupara, porque la tradición judía era que toda la familia era parte del ministerio. O sea que el problema no estaba necesariamente ahí. ¿Se acuerdan de Moisés? Para que vean desde los comienzos, vieron pues Aarón, su hermano, María, su hermana. Eran ministerios donde Dios llamaba a la familia. Pero el problema no estaba en que fuera la familia.
era como actuaron. ¿Te acuerdas el caso del sumo sacerdote en el tiempo de Samuel? A ver si traigo el nombre ya mismo. Que sus hijos también estaban con él en el ministerio, pero vivían una vida desordenada. Y entonces Dios quitó, ¿verdad?, ese ministerio sacerdotal por el daño que estaban haciendo. Entonces, vemos aquí que Anás había amasado una gran riqueza. Los teólogos hablan que en el Talmud, que son escritos de los antiguos judíos, donde se manifestaba el odio que los judíos sentían por Anás, o sea que los repudiaban los mismos judíos, el pueblo en sí, ¿verdad? Y a sus herederos. Decía, el escrito decía, hay de la casa de Anás, hay de los silbidos de su serpiente. Ellos son sumos sacerdotes, sus hijos son administradores de la tesorería, sus yernos guardianes del templo y sus siervos golpean a la gente con palo. Miren lo que decía el Talmud acerca de Anás. Cómo lo criticaban. Porque esta gente se adueñaban de... Y acuérdense, no estamos hablando como ahora de una iglesia específica, estamos hablando del templo de Jerusalén, donde mejor lo pudiéramos ver es en la iglesia católica, que es como si fuera el Vaticano, que controla todo el mundo católico, y en Roma controla todo Roma, por eso se llama hasta el Estado del Vaticano. Es como si el sacerdote allí pues dejara a sus hijos, su familia, dejara todo. La iglesia católica pues, por lo menos verá en ese sentido de que pues todos los cardenales se reúnen, ¿verdad?, cuando muere el Papa y hacen toda una votación y una serie de cosas, ¿verdad? Es lo que puedo añadir sobre eso, ¿verdad? Por lo tanto, no es de extrañar que Anás fuese el verdadero líder en toda la acción para el arresto de Jesús. O sea, aunque ya no estaba como sumo sacerdote, era el poder detrás del trono. Era la mente maquiavélica directiva de eso. Y sus hijos y su yerno, pues básicamente seguían sus instrucciones por su ancianato, por la voz de la experiencia. Por lo tanto, a él simbólicamente es donde primero se lo llevan porque él era el que estaba, en cierta manera, organizando toda la cosa, ¿verdad? Por lo tanto, después dice, lo llevaron primeramente a Anás porque su suegro era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, Caifás aportó en la parte de planificar cómo iba a ser la estrategia para el funcionamiento, ¿verdad?, del evento por sí. Entonces era Caifás el que lo había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Como él era el sumo sacerdote, pues tenía que convencerlo, ¿verdad? Pero el que lo había planificado era Anás. Si seguimos leyendo ya, que básicamente vamos a terminar hasta el verso 20. Aparentemente todos los discípulos huyeron durante el arresto de Jesús, excepto Simón Pedro y otro discípulo, como dice ahí, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Se describe al discípulo anónimo como conocido del sumo sacerdote, lo dice ahí, y entró con Jesús al patio, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. O sea que este discípulo era muy conocido de Caifás. Vamos a analizar algo sobre esto para poder tener conocimiento bíblico. La primera evidencia que tenemos es bíblicamente que era conocido, ¿verdad? Y luego dice, ¿quién era ese otro discípulo? Ha habido muchas conjeturas o hasta especulaciones, ¿verdad? Algunos piensan que podía haber sido Nicodemo. Pero Nicodemo, aunque era discípulo, se llamaba discípulo secreto de Jesús. No estaban
vinculado a lo que nosotros conocemos como los 12 discípulos, ¿verdad? Y ahora 11. También algunos piensan que era José de Arimatea, que ambos pertenecían al Sanedrín. Y por eso es que piensan que eran ellos, porque pues entonces los sacerdotes los conocían muy bien porque era parte del Sanedrín, del gobierno religioso. Ahora, algunos han pensado que era hasta el mismo Judas, porque ya Judas había hecho relaciones, pero si hubiera sido Judas, Pedro hubiera sacado la espada de nuevo. Y a este sí que no era, le iba a tirar el cuello, usted se lo iba a traspasar con un bacalao. Digo, si está bien dicho, salva bacalao aquí. Por lo tanto, podemos analizar eso. Pero hay otros teólogos que piensan que era el discípulo amado, el mismo Juan. ¿Y por qué? Porque como discípulo amado era el más apegado que estaba a Jesús y no quería dejarlo solo. Eso es una evidencia o una conjetura que tiene su lógica. Pero también los historiadores dicen que Juan, igual que su hermano Andrés, se le conoce como los hijos, algunos le llaman los hijos del trueno, pero los hijos de Zebedeo. Zebedeo era el papá. Y Zebedeo tenía una empresa, y eso lo vemos en los evangelios, que ya eran pescadores. Y Zebedeo tenía una empresa pesquera. Por eso cuando a lo mejor con Pedro, algunos pueden decir, bueno, Pedro tenía unas redes viejas allí, pero Pedro sostenía a su familia con su, ¿sabes? Tenía un barquito, pero era un buen pescador. Pero ya Juan y su hermano Andrés estaban a otro nivel. Su papá tenía una empresa pesquera. Y como tenía una empresa pesquera, Zebedeo, por eso que mencionan Zebedeo, era relacionado a Caifás y a Anás, porque al ser un hombre próspero, las buenas pescas que hacía se las distribuía o se las vendía o se obsequiaba en alguna manera al sumo sacerdote. Pues tú quieres tener relaciones con las personas que tienen influencia para que tu negocio prospere. Porque Caifás va a decir, bueno, me trae el mejor pescado, pero mira, cómprale, que este es el mejor. Y entonces, como quien iba con la carga, ¿quién eran? Los hijos de Zebedeo. Entraban cada rato al palacio sacerdotal, al templo, a la casa de Caifás. Y ya le conocían. Por eso no hubo problema que Juan entrara. Porque había una relación. Y a veces, muchas veces la gente no entiende lo importante que son las relaciones. Y hay gente que dice, pero uno no hace relaciones con pecadores, con la maldad. Bueno, Jesús nos enseñó a tener relaciones con ellos. Lo que yo no voy a ceder. Y a veces hay personas que no han entendido que en la política, con estos legisladores, uno tiene que desarrollar cierta relación. Porque ¿cómo tú te vas a sentar a dialogar de proyectos? Si todo el tiempo vas a estar al palo y al palo y al palo. Hay gente que necesita hacer eso. Y es parte de la democracia. Pero no llegamos. Hay que saber tener relaciones. Dios me ha dado la habilidad con ciertas otras personas ya tener relaciones. Y por eso nos podemos sentar y presentar enmiendas y llegar a diálogo. Y gracias a los que están en la grada gritando, porque los pone nerviosos, pero la relación es importante. Porque pues, ahora mismo yo estaba aquí, usted ve que yo he estado recibiendo por las relaciones. Y entonces aprendamos a cultivar relaciones. Eso no significa que yo voy a endosar todo lo que hagan. Cuando yo tengo que decir la verdad, se las digo tranquilo. Pero con buenas relaciones. La verdad no nos da el derecho a ser canalla. ¿Por qué? Porque con elegancia yo puedo corregir. Y puedo diferir también. De hecho, es testimonio de un cristiano. ¿Qué significa todo esto? Que entonces se cree que ese discípulo que estaba allí, que no menciona su nombre aquí, era Juan. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Mire si las relaciones son importantes, que esta semana yo fui estando al Capitolio y hay restricciones
Y grupos de hermanos querían entrar y le dijeron, no es la hora todavía, tienen que esperar afuera. Y yo le dije al que estaba en la puerta, por lo menos este pastor que anda conmigo, permítele que entre, yo me encargo de él. Y me dijo, está bien, pastor, por usted lo hacemos. Eso se llaman relaciones. Eso se llama relaciones. Pues Juan tenía relaciones. Y en el momento que más la necesitó, puede decir a la portera, mire, el sumo sacerdote autorizó que Pedro también pueda entrar. Por lo tanto, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, y fíjense que estos son versos muy fríos, que los podía yo haber leído tan rápido. Mire, pero mire todo lo que hemos aprendido aquí. De principios de vida. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? En otro de los evangelios dice, tú hablas como él y caminas como él. Y ahí fue que en los otros evangelios, ahí empezó Pedro a negarlo, que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara una vez. Se puso nervioso porque lo descubrieron. Y yo puedo hablar así con esta tranquilidad porque conozco los otros evangelios, ¿verdad? Aquí se está limitando a esta parte. ¿No eres tú también? Dijo él. No lo soy. No. Ahí lo negó. Y estaban en pies los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pies calentándose. Y ahí vemos al Pedro cercano a la experiencia de Jesús bajo este reto. Y vamos a comenzar, aunque no va a ser materia del... Bueno, vamos a verlo porque vamos a llegar hasta el 20. ¿Verdad? ¿Cómo quedamos? Vamos a ver aquí. Sí, vamos a ver algunos poquito más sobre esto. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Empezó Anás a tratar de montar su caso religioso. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. O sea, yo he sido claro en mi exposición. Yo he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. O sea, yo he estado, cuando he llegado el día de sábado al lugar más importante que era la sinagoga y el templo, cuando he estado ahí, ustedes mismos me han dado el libro para que yo lo lea con las escrituras ya preseleccionadas. Y yo he disertado frente a ustedes. O sea, ustedes me han recibido y me han celebrado inclusive, porque han dicho, wow, nadie ha hablado con la claridad que este hombre ha hablado. De hecho, me han llamado profeta en esas reuniones. Y estoy ampliando todas las veces que vimos, ¿verdad?, en el Evangelio, cómo se han expresado. Donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. O sea que yo he utilizado las escrituras, ustedes me las han dado, he hablado y ustedes inclusive han aceptado y aprobado lo que yo he hecho. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y aquí ellos saben lo que yo he dicho. En otras palabras, Jesús ahora como buen defensor y conocedor le está diciendo, no solamente yo lo he hecho en público, ustedes lo han celebrado certificado, pregúntale a los demás que están aquí mismo, porque estos son mis testigos. Una defensa espectacular del Señor. En este momento le está ganando el caso, porque está probando conforme a las reglas y a las leyes judías religiosas, todo el protocolo que Jesús llevó a cabo, y no solamente eso, le está diciendo, aquí están los testigos, ustedes mismos, valídelo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, así responde al sumo sacerdote. Como no tenían elementos, quisieron provocar su ira, avergonzarlo y humillarlo. Eso se llama el poder dictatorial. Ese es el montaje que estaba ya hecho. Eso es una injusticia en derecho, en cualquier lugar que tú lo veas. Si es en derecho, es una injusticia. Jesús le respondió, si he hablado mal, si he dicho algo incorrecto,
testifica en qué está el mal. Lo retó. A Anás y al que le pegó. Testifica, vamos, traigan la prueba, traigan la evidencia. ¿Por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No contestó. El que calla otorga, porque no había defensa. Me diga, ¿por qué me estás agrediendo? Si te he dicho la verdad y ustedes son los testigos. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. O sea, tráeme la evidencia que me contradiga. Y cuando el hombre vio la cosa que se le estaba complicando, lo mandó entonces, le mandó el tostón a Caifás. Y esa segunda parte del juicio religioso la estaremos viendo el próximo miércoles a esta misma hora por este mismo Vaticanal. Dios añada bendición a su palabra. Esto se pone interesante, ¿verdad? Mucho que uno aprende y conoce los detalles cuando estudia la palabra del Señor. Y nada, yo bendigo a los que nos han estado compartiendo con nosotros. Espero que les ministre esto. Rebusque más usted, investigue y síganos los miércoles aquí en la enseñanza. Las otras enseñanzas están ahí en esta página de Ricky Rosado, la pueden buscar, están todas grabadas. Nuestra gente de la casa siempre ofrenda, traen sus diezmos al alfolí, adoran al Señor, puede hacerlo a través de ATH Móvil, yendo a la aplicación de la sesión de negocio como CFC, Fe y Gracia. Bendigo tu ofrenda, bendigo tu semilla. O puedes ir a nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón y puedes ver otras maneras. Y ahí también hay mensajes, predicaciones. Te bendiga el Señor, te libere de toda carga y recibas el sacrificio de Jesús, que Él murió por ti para perdonar tus pecados. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Amén.